Ya estamos grabando. Entonces, bueno, profe, pues este espacio es para realmente poder dar respuesta a un estudio o una investigación que estamos haciendo para opción de grado. De antemano, pues le agradezco el espacio para que usted nos pueda orientar a darle respuesta a nuestra pregunta de investigación. Y antes de iniciar, pues voy a contarle un poco sobre de qué se trata el proyecto y de esa manera poder darle una orientación un poco más fluida a la entrevista que vamos a realizar. Bueno, Entonces, básicamente se está realizando una investigación sobre el estudio de las prácticas que implementan universidades públicas y privadas en Bogotá para fomentar los emprendimientos 4.0. El objetivo inicial es finalmente analizar las prácticas que están implementando los docentes, que en este caso son el objeto de estudio, para fomentar el emprendimiento, además buscando establecer qué recursos se emplean y consideran necesarios para lograr el emprendimiento efectivo y cuáles son esas actividades más útiles que los docentes consideran importantes que los estudiantes conozcan. Entonces, para iniciar, quisiera hacerle una pregunta y es, en este momento, ¿usted en qué universidad está ejerciendo su rol de profesor? bueno, pues actualmente me estoy desempeñando como docente en la Fundación Universitaria de Cafán. Ok, profe. Aparte del rol de docente, ¿usted tiene un rol adicional en la universidad? Sí, además de profesor, desarrollo otros dos roles, otras dos responsabilidades acá en la universidad. Una es el tema de la coordinación de investigación y la otra labor que desempeño es el tema de la coordinación del programa de administración de empresas. Ok, ¿me podría decir qué formación académica ha tenido? Bueno, la formación académica, pues inicialmente profesional en administración de empresas. Eh, Sí. Luego hice una especialización en mercado de servicios y finalmente desarrollé una maestría en gestión de organización. Ok, profe. Y la siguiente pregunta que me causa como curiosidad es, ¿cuál es la experiencia laboral que usted ha tenido, aparte de la que ha tenido en la institución? Bueno, pues experiencia Ay, qué pena, se le escucha entrecortado. Mm, He sido jurado de trabajo de grado de maestría con la Universidad Militar de Nueva Granada. Profe, qué pena, lo interrumpo, es que se le escucha entrecortado. Sí, además de la experiencia, ahí me escuchas mejor. Ay, ahora sí, gracias. Bueno, sí, entonces decía que además de la experiencia acá en la universidad, trabajé como jurado de trabajos de grado de maestría en la Universidad Militar de la Granada. También me desempeñé trabajando para Colciencias como joven investigador. Hoy en día eso es MinCiencias. También me desempeñé en almacenes tipo grandes superficies en el área comercial y también he desarrollado actividades de consultoría y de orientación de trabajos de grado en posgrados. Esa es como mi experiencia laboral. Ok, profe. Durante su experiencia, ¿usted ha dado algún tipo de orientación del emprendimiento? Sí, efectivamente es una de las, aunque actualmente no estoy dictando emprendimiento,
Es una de las unidades de aprendizaje que más he orientado. Hace algunos años dictaba emprendimiento en todos los programas, en enfermería, en ingeniería, en negocios, en administración. Entonces sí he tenido la oportunidad de orientar el desarrollo de este tipo de unidades de aprendizaje. En ese caso, bueno, ya teniendo en cuenta todo lo que me acaba de compartir, quisiera saber cuál es esa rutina que usted implementa como docente para sus clases. Bueno, pues la rutina que hace uno como profesor, pues básicamente depende mucho de las indicaciones de la universidad. No todas las universidades funcionan de la misma manera. Entonces, pues, por ejemplo, acá en Unicafán, antes de iniciar ese proceso rutinario de las clases cada semana en la hora respectiva, lo que normalmente se hace es esto, el tema de elaborar los esquemas de planeación. Entonces se elaboran los esquemas de planeación, se elabora lo que se llama acuerdo didáctico o también conocido como reglas de juego. Entonces primero se elabora eso y ya en la rutina de clase, pues por lo general, en mi caso siempre manejo una agenda para cada clase. Entonces básicamente llevo como planeada la sesión de clase. Entonces pueden ser 3, 4 o 2 cosas que se vayan a desarrollar en esa sesión. Y la idea siempre es generar como primero el soporte teórico y luego dar espacio a todo lo que es la parte aplicada de la clase. No solo teoría, sino tener como la combinación de teoría y la parte aplicada. Y pues normalmente solo genero notas. Las notas pues no las genero como porque toca o porque toca sacar notas. En realidad la trato de generar notas con un sentido. Y es que pues que cada nota se genere porque tiene como un aprendizaje o porque tiene algo que es importante para poder aprender la materia. Todo por lo general, por eso solo genero 2, porque pues considero que 2 actividades son suficientes para poder adoptar los objetivos de aprendizaje de la materia. Entonces, normalmente genero 2 notas y dentro de esa metodología o rutina, siempre hay una nota grupal y siempre hay una nota individual. Esa es como la rutina que yo manejo. Ok, y en esa rutina que usted pues implementa, ¿usted considera que sí es importante realmente el emprendimiento en los estudiantes, que finalmente los estudiantes opten por el emprendimiento como una acción de vida, más no como por una necesidad? O sea, desde su academia, ¿qué punto de vista tiene sobre eso? Bueno, pues realmente y sobre todo en este tipo de disciplinas es muy importante fomentar el emprendimiento porque el emprendimiento siempre va a ser una alternativa de vida y también es una especie de alternativa para que las personas o los estudiantes puedan tener otras opciones de vida, ¿no? Y pues también personalmente creo que tener su propio negocio o cuando no se tiene un negocio, pues no quiere decir que uno no pueda emprender. Al interior de las empresas también se emprende y eso se llama intraemprendimiento. Entonces puede que el estudiante lo utilice para generar su propio negocio o puede que el estudiante lo utilice para ser una persona propositiva y una persona que pueda emprender al interior de la empresa donde se desempeñe. Y normalmente esas personas que desarrollan cosas nuevas, que se atreven a hacer cosas distintas, son personas que son mejor valoradas por las empresas. Entonces por eso me parece importante, porque por ambos lados se gana, ¿no? Tanto como crear su propio negocio como ser una persona que siempre le aporta algo nuevo a la empresa, en el caso del intraemprendimiento. ¿Listo? Ok. En las prácticas o bueno, en la rutina que usted implementa, pues entiendo que tiene como una especie de cronograma de acuerdo al programa que usted vaya a dictar.
¿siempre va a ser, siempre se rige de una manera así muy, muy estricta o usted, aparte de lo que ya implementa, tiene en cuenta otras condiciones en el aula para que su práctica frente al emprendimiento sea más efectiva? Bueno, pues ya hablando específicamente de emprendimiento, las prácticas que yo realizo es tratar de, bueno, inicialmente me gusta llevar ejemplos donde, donde se pueda observar, son los tipos de ejemplos que me gusta llevar a mí, cómo se puede hacer emprendimiento sin ser o sin tener unos recursos muy exclusivos, ¿no? Porque pues a Sí. veces se piensa que ser emprendedor pues exige una serie de particularidades que no todo el mundo tiene. Y pues no es así. Realmente no funciona de esa manera. No hay que ser de la NASA para poder crear un buen negocio. Entonces, una de las cosas que inicialmente hago es llevar ejemplos de personas común y corriente que generan buenos desarrollos. Eso es lo que normalmente hago. Enseguida trato como de mostrarles qué es lo que normalmente la gente propone y se busca retar al estudiante a que haga algo distinto, que no sea lo que habitualmente se hace. Ok. Entonces, cuando se reta al estudiante a hacer algo que no es habitual, normalmente la creatividad aflora un poquito más y se desarrollan cosas más interesantes. Ok, profe. Con toda esta revolución en tecnología y que el mundo ha venido como pasando, pasando, avanzando después de una pandemia, de que finalmente lo que pensábamos que iba a ser en unos cuantos años, pues pasó en un tiempo del que no esperábamos. Esta revolución 4.0, ¿usted considera que las clases de emprendimiento que eran o que fomentaban el emprendimiento tradicional, por llamarlo de alguna manera, cambia cuando se orienta más a la revolución 4.0 o tratan de tener similitudes al momento de dictar una clase? Evidentemente las cosas tienen que cambiar, ¿sí? Incluso en algo tan sencillo como que actualmente existen más formas de financiar un emprendimiento. Entonces, si uno no cambia, pues básicamente, y si uno no se actualiza, básicamente está obligando al estudiante a seguir utilizando sistemas de financiación de proyectos que de pronto ya no son ni siquiera utilizados en el plano real. Entonces, efectivamente, uno tiene que actualizarse, uno tiene que transformar la forma de hacer las cosas, porque sobre todo en el mundo de los negocios, pues las cosas van muy, muy rápido, entonces efectivamente cambia. En el tema financiero, en mi caso, yo he tratado de identificar cosas nuevas. Y otro caso donde también he agregado cosas nuevas es en el tema de los modelos de negocio. Antiguamente el emprendimiento se enfocaba mucho en hacer un proyecto de inversión. Y hacer un proyecto de inversión, pues obviamente es una metodología que no deja de ser importante. Todavía se usa incluso. Incluso una de las materias que normalmente uno ve que se orientan en la mayoría de los programas de universidades es la materia de proyectos. También hay muchas empresas que desarrollan su administración por proyectos y pues obviamente no deja de ser interesante y todavía está vigente el tema de los proyectos. Sin embargo, los proyectos, como se entienden y como se ven hoy, están más enfocados en, en proyectos o en modelos de negocio de gran envergadura, ¿sí? Y es una forma muy tradicional de desarrollar un plan para crear una empresa. Y lo que se afirma es que hoy en día mm, las dinámicas del entorno, la velocidad con que cambian las cosas,
la incertidumbre que hay en el entorno hace que de pronto un proyecto pierda su capacidad de sorprender al mercado, mientras que se monta con esas estructuras tradicionales complejas y rigurosas. Entonces uno de los cambios es como tratar de alejarse un poquito de la lógica de los proyectos y comenzar a hablar de metodologías ágiles, comenzar a hablar de lo que son modelos de negocio y comenzar a hablar de herramientas que te ayuden a, a diseñar un plan de inversión o un emprendimiento de una manera ágil, rápida y eficiente. Porque pues el mundo de los negocios de hoy no tiene como esa paciencia para que una persona madure un emprendimiento en un año o en poco menos, que es lo que se demora montar un buen proyecto de inversión. Entonces ese es otro de los cambios. Y quería hacerle entonces otra pregunta, de acuerdo a lo que me acaba de decir. Usted hablaba sobre proyectos de gran envergadura. ¿Usted me podría decir unos ejemplos para entender cuáles serían esos proyectos de gran envergadura que la gente finalmente, pues, estamos tan acostumbrados a ver? Por ejemplo, un proyecto de esa categoría es el plan que se debe desarrollar para poder construir un puente, para poder construir un aeropuerto. Ok, Yo lo veo más asociado a temas de infraestructura o, por ejemplo, digamos, diseñar una entidad del Estado, como un ministerio ahorita que el nuevo gobierno puso de moda hacer ministerios que de pronto no son ni siquiera necesarios, pues eso tiene que pasar por un proyecto bastante riguroso. ok. ¿Y cuáles Pero serían de lo esos, ay, qué contrario, pena. no. Dime. ¿Y cuáles serían esos emprendimientos ágiles que realmente el mundo necesita ahora con esta revolución 4.0 propia? Bueno, estamos hablando de ideas de negocio que no están, digamos, un 100% estructuradas o montadas sobre un proyecto, sino que mientras que se va construyendo el proyecto, se va montando toda la estructura, ya se va facturando y ya se va estableciendo como una especie de prueba con el sector real y van evolucionando con el tiempo. O sea, a medida que interactúan con el plano real, ellos van evolucionando. Y llega un momento donde esa interacción con la vida real ya les da como los lineamientos y los criterios necesarios para poder desarrollar ahora sí un proyecto, pero pues es que antiguamente primero tenías que hacer el proyecto. Hoy en día, incluso a veces no se hace proyecto, simple y llanamente van a la acción. Ok, ¿Listo? profe. Y otra pregunta. En las clases, cuando usted implementa su rutina, ¿qué herramientas, recursos y prácticas usted considera importante implementar en sus clases para hacer una clase de emprendimiento exitosa? En este caso, orientada a la revolución 4.0, pues que en este momento estamos como es en esa transición, ¿no? Sí, sí, efectivamente. eh, en este momento, para tener una clase que sea exitosa en ese contexto, siempre va a ser muy importante pues poder contar con una especie de aula o de recurso informático o medios tecnológicos que permitan experimentar. Así la persona no sea experta. Hoy en día existen muchas plataformas que hacen las cosas más fáciles y, y hacen que la gente sin experticia técnica, pues por poner el ejemplo más fácil o más común, antiguamente para hacer una página web se necesitaban unas habilidades
y una experticia bastante específica y particular. Hoy en día existen muchísimas plataformas realmente fáciles para que una persona pues desarrolle su página web. Entonces, para que sea exitosa se debe contar con los recursos de software y de hardware para que el estudiante pueda experimentar, porque pues experimentando es que surge la creatividad y además también se logra complementar esa idea de negocio. Ok, profe. En el contexto del aula, ya estando usted en interacción con los estudiantes, cuando usted implementa esas herramientas y recursos que me acaba de mencionar, ¿usted nota que realmente los estudiantes realmente están tomando esa, o sea, realmente la gente, o bueno, los estudiantes están tomando esas herramientas, esas prácticas y lo están llevando a su cotidianidad, o sea, a su entorno? Sí, efectivamente ahí se evidencia porque de lo contrario, ellos van a pensar que es una actividad más en el papel que no les va a aportar nada y realmente a veces lo que se hace en un papel está muy lejano de la vida real. Entonces sí es muy importante que se pueda experimentar para que lo que ellos hagan se vea más cerca de la realidad y que puedan Perfecto. además mirar cómo funciona técnicamente, ¿no? Ok, y bueno, con esta pregunta yo creo que estaríamos ya terminando. Y es, ¿cuáles han sido los resultados más destacados que su labor de docencia ha tenido en la formación de emprendimiento? Bueno, pues realmente eso es difícil saberlo porque normalmente cuando el estudiante termina el proceso de aula, de ahí en adelante pues lamentablemente no se hace ningún tipo de seguimiento, ¿sí? Sí. Pero pues sí hay estudiantes que efectivamente ya tienen como esa filosofía y luego uno se entera que ya tienen su propia actividad económica, su propio negocio. Ok, profe. Bueno, profe, pues de antemano agradecerle pues el espacio que pues, nos ha brindado para poder dar respuesta a esta pregunta de investigación, como lo mencioné al inicio. Y quería pues también compartirle un consentimiento informado que nos permitirá tener su consentimiento para que esta información que usted nos acaba de suministrar podamos tenerla o incluirla en los resultados de nuestra investigación y pues que todo el manejo de la información que usted pues está dentro de las necesidades para dar respuesta a este estudio. Entonces, se lo acabo de compartir por chat, si es tan amable, apenas lo tenga firmado, me lo puede hacer llegar para dar continuidad a la investigación. Y de verdad, profe, muchas gracias, de verdad, por sacar tiempo, el espacio y espero volvernos a ver esta semana en clase. Bueno, Bueno, el profe, único muchas gracias. comentario que te hago es que mm, tienes que aprender a escuchar mejor. Ok, profe. Tienes que no ser tan cortante porque a cada rato dices ok. Bueno, sí, señor. Entonces ¿Eso tienes, lo no, no, incluyo? ¿Esta no, última parte lo incluyo en la transcripción? no. Estos ya son consejos para que hagas las otras entrevistas. Listo. Mm. También es bueno que saques más información de lo que te dice la gente, acuérdate. A medida que vas escuchando, tú tienes que preguntar más cosas para poder enriquecer más la entrevista. ¿Listo? Y el Listo. consentimiento informado lo tienes que leer antes de iniciar la entrevista. No, Ah, ok. Yo pensé que era solo compartirlo y ya. Ok, listo. no Sí, pensaste mal. señor. Listo. Y no seas tan serio Bueno, tampoco. bueno, profe, sí, señor. Muchas gracias, profe. Bueno, ¿cómo vas con las otras? ¿Cuándo vas a arrancar? Pues estoy a mis compañeros ya para irnos los otros docentes y ya yo creo que ya esta semana con usted ya empezamos y la demora es que los otros profesores nos confirmen la agenda para ya empezar también. Pues ¿Listo? con Pues los de Unicafán sí sé que son más fáciles.
pues ya usted tiene el contacto ahí cerca. Bueno, entonces así quedamos, ¿vale? Vale, profe, muchas gracias. Que esté muy bien. Ok, chao. Chao, profe. Chao, Wilmer. Chao.